Marca y que está ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Buscarlo aquí. Mateo capítulo 14, desde el verso 22, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Diga conmigo: tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Tremenda historia, ¿verdad? Yo creo que la hemos escuchado una y otra vez, y cada vez que la escuchamos o la leemos tiene algo que decirnos. Pero en esta historia yo me doy cuenta que la palabra miedo está presente dos veces. La palabra miedo. Primero, cuando los discípulos ven caminando a Jesús sobre el agua, ¿no es cierto?, y piensan que es un fantasma. Y después, cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua y vuelve a tener miedo. Ahora, déjeme decirle una cosa, porque el miedo siempre ha estado presente en la vida de los hombres. Desde el comienzo de la creación, cuando el hombre pecó, junto con la caída del hombre también vino el miedo. Por eso Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y los temores son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. De hecho, todos los seres humanos, todos los hombres tienen miedo a algo. Ya sea algo presente o algo que le pueda venir en el futuro. Todos nosotros, de una manera u otra, aunque queramos ocultarlo, aunque queramos disimularlo, tenemos temores. Sí, amén. Y el problema no es sentir miedo, sino no poder enfrentar y superar esos miedos. Ese es el problema. Por eso es que yo quiero hablar de las razones por las cuales nosotros tenemos como creyentes necesariamente que saber cómo enfrentar los miedos que se presentan en nuestra vida. Y la razón número uno es porque el temor nos impide ver la mano de Dios cuidándonos. Cuando hay miedo, tú no puedes ver la mano de Dios que está cuidando tu vida, que está guardándote. En los versos 24 y 25 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, en el momento en que la barca comenzó a ser amenazada por las olas, Jesús ya iba caminando hacia ellos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca abandona a sus hijos en medio de la tormenta. Así es, amén. Jesús nunca te va a abandonar en medio de la tormenta. Habrá ocasiones en las cuales a lo mejor nos deja un rato a solas, habrá ocasiones en las cuales a lo mejor por distintas razones Dios va a probar tu vida, va a probar tu fe, pero Él nunca te va a dejar solo. Aleluya. Y a veces Dios permite esas cosas para probar nuestra fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero a veces cometemos el mismo error que cometieron los discípulos. ¿No es cierto? Que en medio de los problemas nos afanamos y hacemos tantas cosas y no vemos la mano de Dios ayudándonos. Aleluya. Ahora, una de las cosas que tenemos que siempre tener presente es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca va a llegar tarde. Por eso no tenemos que dejar que el miedo ocupe el lugar de la fe. Porque Dios jamás va a llegar tarde. A lo mejor humanamente nos va a parecer tarde. A lo mejor humanamente vamos a estar impacientes. Pero Dios nunca llega tarde. Y Él, todo lo que ha configurado alrededor de nuestra vida tiene un propósito. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado de eso. Aleluya. Ahora, siempre Dios tiene todo bajo control. Y en esta historia dice, al momento que Pedro se va hundiendo, Jesús toma su mano y lo levanta. Aleluya. Mire, los discípulos habían estado con Jesús y ven algo caminando. Ven algo a la distancia. Y saben lo que ellos piensan. Lo primero que ellos piensan. Que era un fantasma. Un fantasma. O sea, el miedo les impidió ver realmente la mano de Dios. El miedo les impidió ver que era Jesús mismo que iba al rescate de ellos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Cuidar nuestra fe. Aleluya. Y la pregunta es, ¿nuestra fe es mayor que nuestros temores? Porque el miedo, los temores llenan nuestra mente de cosas irreales. Aleluya. Hay personas que pasan todo el tiempo viendo fantasmas o que se sienten perseguidos. Yo no sé cuál es el fantasma que persigue tu vida. Quizás una enfermedad. Porque hay personas que viven pensando en enfermedades. No, es que ya me va a venir. Es que mi papá tuvo esto, mi mamá tuvo esto, mi abuelita. O sea, viven pensando en que las situaciones de genética o de la familia pasada le van a llegar ahí. Y están pensando constantemente. Yo no sé cuál es el fantasma que te va persiguiendo. Mucha gente también tiene el fantasma de la muerte. Viven atemorizados, sufriendo, pensando que se van a morir. Y yo he conocido gente así, que sufre porque sabe que algún día se van a morir. Y nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Biblia. Para mí, el morir es ganancia. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, decía el apóstol. ¿Verdad? Entonces no tenemos que tener temor a la muerte. Porque lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que algún día vamos a morir. ¿Verdad? Tarde, temprano, pero algún día vamos a partir con el Señor si somos fieles. ¿Verdad? Hay otras personas que tienen temor a la vejez. Yo no sé si usted ha conocido personas que le tienen miedo a ser viejos. ¡Wow! Le tienen miedo a ser viejos. Y se resisten, y se peinan, y se tiñen, porque no quieren llegar a esa edad. Pero son etapas de la vida. Ahora, cuando uno está en Cristo, esas etapas no nos hacen sufrir. Porque nos damos cuenta que los años, que las canas, bueno, los que le queda pelo, a mí no mucho, pero nos damos cuenta que marcan la experiencia de la vida. ¿Verdad? Que no ha sido en vano los años vividos. Aleluya. Y así podríamos hablar. Gente que tiene miedo a la soledad. A quedarse solo. A vivir solo. Porque no han cultivado tal vez una relación de intimidad con el Espíritu Santo para darse cuenta de que nunca estamos solos. Que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra. Aleluya. No se han dado cuenta que Dios siempre está allí al lado de sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es miedo irreal. O miedo a que el matrimonio fracase, o que el trabajo se vaya, aleluya, o que te rechacen. Y fíjese que muchas veces hay creyentes que no reciben los milagros
Porque los temores toman el lugar de la fe en sus vidas. Aleluya. Alguien dijo, tanto la fe como el temor tienen mucho en común. Ambos creen que ocurrirá lo que no se ve. Claro. Por fe nosotros creemos en algo que no lo vemos. Y también la gente que anda con miedo es así. Aleluya. Porque el temor es lo opuesto a la fe, y al temor le gusta ocupar el lugar de la fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas personas tienen temor y corren por la vida tratando de alejarse de algo irreal. ¿Por qué? Porque el temor quiere que huyamos de algo que no nos persigue. Ahora, yo le digo porque la fe y el temor son opuestos. Por eso luche, usted analice su propia vida, vea dónde están sus temores. Porque los temores impiden ver la mano de Dios. Y yo en esta historia lo veo tan claro, porque yo veo que, mire, Dios mismo, el Dios encarnado, venía al rescate de los discípulos, pero los discípulos veían fantasmas. Y después Pedro camina sobre el agua, y cuando ve las dificultades también tiene miedo y se hunde. Por eso Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué tuviste miedo cuando yo estaba ahí a tu lado? ¿Por qué tienes miedo cuando tú sabes que yo nunca te voy a dejar, que nunca te voy a desamparar? Aleluya. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes miedo de que las cosas van a fallar si yo estoy contigo? Aleluya. Gloria a Dios. Y el enemigo sabe que si logra manejar tus temores, jamás vas a conquistar. Un viejo refrán dice, dale de comer a tu fe y verás cómo se muere de hambre tus temores. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que es importante, aleluya, sostenernos de la mano de Dios sin miedo. Y este tiempo es un recordatorio. Yo quiero que mire hacia su lado, mire el lago, mire las aguas. Imagínese ese momento en que Jesús, caminando sobre el agua, venía aquí. Venía caminando para justamente auxiliar y dar lo que necesitaban los discípulos en ese momento. Aleluya. Yo te quiero decir, Dios nunca llega tarde. Amén. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso de gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.